Buenos días a todos. Gracias por venir. Yo soy Mario Pinzón, director y fundador de Global Go Colombia, director estratégico de la CIA Comex Cannabis Division. Es un gusto volver a verlos después de casi 6 meses de ausencia, porque pues por un lado yo creo que ya estábamos cansados de los webinars y por otro lado no había mucho para hablar, pero hoy finalmente ya tenemos mucho de qué hablar. Tenemos el decreto 811 y la resolución 539 y este webinar sirve de algo así como de una celebración de esta nueva etapa de la industria del cannabis colombiana, después de 5 años que han sido bastante largos, que han servido como del nacimiento de la industria, después de una regulación 613 que nos abrió la puerta a, a este nuevo mundo, pero también estaba como tenía sus falencias y contaba con sus obstáculos que no soluciona, pues es decir, la nueva resolución, la nueva regulación no soluciona los obstáculos de la industria del cannabis, pero sin duda genera nuevas oportunidades, cambia las reglas del juego y nos va a permitir remodelar eh, nuestro ofrecimiento de productos, nuestra competitividad a nivel internacional y sobre todo crear un mercado local que nos permita a los industriales colombianos generar marcas, generar confianza, generar bases de clientes, llegar a los pacientes, poder masificar los beneficios del cannabis, que es por los que estamos acá. Entonces quiero darle la bienvenida a todos, a los nuevos, a los antiguos en la industria del cannabis, a los que han batallado y los que han soportado 5 años de este nacimiento que ha sido tan dificultoso. Por ahí dicen que ningún parto es fácil y el nacimiento de la industria del cannabis sin duda ha presentado una gran cantidad de retos que ha necesitado de empresarios abnegados, de empresarios disciplinados y de empresarios rigurosos para que lleguemos aquí a donde estamos hoy. Seguimos teniendo una industria del cannabis viva, competitiva, con ideas, con innovación y por eso hoy desde Global Go quisimos volver a hacer un webinar que es más un estilo de podcast. Esto va a ser una charla con gente que es muy conocedora de la industria del cannabis. Hoy no vamos a tener una charla técnica, regulatoria. Lo que nos queremos preguntar hoy es, ¿ahora qué? Que yo sé que esa es la misma pregunta que anda rondando en todas las juntas directivas y en todas las mesas de trabajo de las empresas de cannabis. Para lo cual, tengo el gusto de invitar a personas que cuento entre unos como mis amigos, después de tantos años de trabajo colectivo, y personas que además tienen un enorme conocimiento de la industria en Colombia y que además están repletas de ideas para dar. Entonces, gracias a todos por venir. Les voy a presentar rápidamente porque pues las personas que están acá difícilmente necesitan una presentación. Está por el lado de ProColombia y a mi gusto yo creo que en mi opinión, una de las funcionarias públicas que más ha apoyado, promovido, fomentado y colaborado a todas las empresas de cannabis está Lorena Castro. Lore, gracias por venir. También contamos con Gustavo Escobar, pues que es fácilmente uno de los pioneros de la industria en Colombia, director comercial para Latinoamérica de Clever Leaves y uno de los abanderados que lleva por todo el mundo la bandera de Colombia en el cannabis. También tenemos a José Alejandro Abusaid. Él es abogado, también pionero de la industria del cannabis, lo conocen en muchas empresas, compartimos muchos clientes. Es un interesado de la industria del cannabis también desde hace un buen tiempo y pues él nos va a apoyar sobre todo en la parte regulatoria. Está Juan David Rojas, que es CEO de Canadrop. Eh, un empresario nacional, local, que ha hecho todo de una manera muy orgánica y que se ha enfocado sobre todo en la calidad del producto antes que en las inversiones y que en las promesas y se ha enfocado sobre todo en los resultados y por eso todos mis respetos. Y finalmente está José David Pedraza, que hoy está en reemplazo de Jimena Rojas,
que desafortunadamente amaneció enferma y desde acá le mandamos desde acá le mandamos un gran abrazo y que pronta recuperación. Entonces, en su reemplazo está José David Pedraza, pues que entre José y Jiménez son digamos, los héroes anónimos de las exportaciones de Colombia. Ellos han participado en más de 250 exportaciones, entonces vienen aquí a aportar con todo su conocimiento. Gracias a todos por venir. Lo primero que quisiera entonces empezar, y yo sé que ahora el nombre del webinar es ¿Ahora qué? Vamos a hablar del futuro, pero yo creo que primero creo que tenemos que cerrar el ciclo. Quisiera entonces que empezáramos como por un balance de lo que fueron estos 5 años. Vamos a mirar un poquito hacia este corto pasado, que pues ha sido también un largo periodo, y quisiera empezar con los empresarios, desde su perspectiva personal, digamos, individual de su empresa y en general de la industria del cannabis colombiano. ¿Cómo han visto ustedes, cuál es el balance de estos 5 años del decreto 613? Gustavo, cuéntanos cómo ves tú estos 5 años. Claro que sí, Mario. Hola. Hola a todos, a todo el equipo aquí reunido. Un gusto volver a verlos. Gracias, Mario, por la invitación. Pues mira, yo diría que si uno hace un balance de los 5 años, tal vez lo parte en 2 o 3 momentos del tiempo, ¿no? Un inicio, digamos, del año 2016, sí, durante el 16 y 17, donde se establece la regulación, donde unas pocas compañías, digamos, identifican la oportunidad, surgimos las primeras compañías, entre esas Clever Leaf siendo una de las primeras licenciatarias, inclusive sobre la regulación anterior al 613 y demás. Aparece con el 613 y demás un boom importante de nuevos proyectos y compañías, y cuando digo un boom es porque no fue solo compañías que empezaron a aplicar el licenciamiento, sino también traer recursos de inversión importante sobre el cual se hizo un despliegue de inversiones, de construcción de desarrollo de proyectos y de entender todo el mundo qué era lo que se quería hacer durante el año tal vez 2017-2018. Ese es un primer momento, digamos, de industria donde mucha efervescencia, mucho interés, tanto de empresarios, emprendedores, como de inversionistas, sobre todo extranjeros, que ya tenían antecedentes importantes de lo que pasaba principalmente en Estados Unidos y Canadá. Y pues un momento para todos de muy buenos recuerdos, cuando había un boom de muchas compañías surgiendo, muchos sueños, muchas expectativas de que todo iba a ser más fácil, creo yo, ¿no? De que, como decimos con mis socios, muchos pensamos, y aún creo que muchas compañías piensan, que esto es echar semillas, crecer plantas y vender, y ya. Y así fue, digamos, la regulación era en su momento una definición de muy alto nivel, y que con el pasar del 17-18 principalmente se fue decantando mucho de las reglas de juego, no solo del marco regulatorio general de cannabis, sino de lo que tiene que ver con la producción, la exportación, la comercialización y demás, donde empezaron el manejo de los cupos y demás, donde empezaron a aparecer, yo creo que la realidad de qué significaba estar en esta industria. Yo lo parto en ese momento del tiempo, un momento interesante, de mucha efervescencia y mucha expectativa de muchas compañías. Un segundo momento que yo creo que se alinea casi con la pandemia, 2019, mitad del 2019, 2020 y yo diría 2021, mitad del 2021, un momento difícil de encontrarse que las cosas que todo el mundo creía que iban a ser mucho más fáciles, pues realmente no lo eran. Temas regulatorios, temas comerciales, el nivel de desarrollo de los mercados que también todos queríamos apuntarle o le apuntamos. El mismo mercado local en Colombia pues ha tomado más tiempo del que se debería haber tomado. Los mercados internacionales y los volúmenes de demanda de los diferentes formatos de producto que estaban permitidos hasta este momento en Colombia, que eran netamente extractos, productos terminados, grado farmacéutico o en presentación como tal, medicinal para pacientes. Nos dimos cuenta que tanto las reglas de juego para llegar a los diferentes mercados, no solo en Colombia, sino en mercados internacionales, son complejas, son de tiempo, y pues evidentemente la expectativa de empezar a dar retornos a los proyectos, a los inversionistas y resultados de las compañías, pues empezaron a extenderse y a tomar mucho más tiempo del que todo el mundo esperaba. Entonces, un segundo momento de mucha incertidumbre, presión por resultados, difícil, y yo diría de compañías que hemos logrado seguir avanzando y hacerlo de la forma que lo hicimos, y desafortunadamente creería que muchas otras compañías que no lo lograron, y que se empezó a ver evidentemente la separación de compañías que iban por el camino de haber construido
las bases operativas, las bases de negocio que permitían salir adelante y muchas otras compañías que no, que definitivamente si no habían obtenido los recursos o no encaminaron su estrategia cumpliendo con los requerimientos que hay que cumplir, no regulatorios, sino más del modelo de negocio, pues desafortunadamente no han podido seguir en el desarrollo de la industria. Es un segundo momento difícil y que se suma con la pandemia, con todo lo que ha sido la complejidad de la pandemia, ¿no? Pues ya todo el mundo lo sabe, lo que ha sido vivir esta realidad del COVID y demás. Y diría que un tercer momento que es muy reciente para las compañías que estamos, creo que se está decantando el camino según lo que ha construido cada quien en términos de los productos que ofrecen, la realidad y los tamaños de mercados a los que puede llegar. Y ahora lo que vamos a hablar seguramente más adelante, las nuevas oportunidades que la regulación abre, que son Ujú. interesantes, que creo que le da un nuevo aire a los que seguimos. Tal vez le abre posibilidades a los que no pudieron en el modelo anterior y pueden yo creo, rehacer o retomar parte de lo que habían construido y tal vez encontrar una nueva oportunidad para poder tomar ventaja de lo que avanzaron. Y diría que a nuevos empresarios que ahora vienen persiguiendo o entendiendo la regulación con las oportunidades, las nuevas oportunidades que abre y creo que sí hay más oportunidades hoy día como tal para la industria de Colombia en el entorno local y también en el entorno internacional. Son 3 momentos, ha sido una experiencia interesante, de mucha efervescencia al principio, de mucha realidad y mucha incertidumbre en la mitad de este proceso. Y diría que un nuevo momento de grandes expectativas para que con lo que salió en la regulación, muchas de las compañías podamos capitalizar el tiempo que ha pasado y las altas inversiones que ha tocado asumir desde el punto de vista de los empresarios, ¿no? Claro, claro. Y es muy valioso, obviamente, ver la perspectiva de una empresa como Clever, que ha tenido la fortuna de tener un ambiente de inversión sano, con constante flujo. Pero a mí también siempre me gusta contrastar porque pues no todo el mundo hizo ese modelo de negocio y por eso Canadrop, que es como una empresa mediana que le tocó pasar por otros diversos tipos de estrategia. ¿Cómo ha sido esta experiencia como empresa mediana y joven y local, Juan David? Bueno, buenas tardes a todos, buenos días a todos, a los asistentes, a los invitados. Gracias por la oportunidad de estar aquí de nuevo. Primero, pues yo quisiera aclarar que sí, que esa diferencia que usted hace, Mario, es muy importante porque al inicio del sector del cannabis en Colombia hubo unas personas que tuvieron la astucia, la fortuna, el, el buen mar de recibir un impulso económico que sin duda pues permite afrontar todo lo que ha pasado estos últimos 5 años de una manera pues más holgada, con más facilidades. Entonces, yo creo que parte de lo que hicimos el 90 y pico por ciento de las empresas, que somos aquellos que arrancamos con recursos propios, que pues empezamos con muy poca inversión de amigos o de familia, yo creo que ha sido un proceso mucho más de aprendizajes. Y entonces, y ahí me uno un poco a lo que decía Gustavo ahorita, si nosotros miramos estos primeros 5 años que han pasado a nivel de mercadeo, solo a nivel del mercado, pues pensamos que el mercado local iba a ser pues iba a ser un buen mercado, pensamos que el mercado internacional nos iba a recibir con los brazos abiertos apenas tuviéramos una flor o apenas tuviéramos un extracto, pensamos que por ser Colombia nos iban a querer comprar todo el cannabis porque pues teníamos una marca país de cannabis colombiano y una reputación internacional que podíamos aprovechar. Teníamos los mejores costos, y digamos que ha sido un golpe de realidad ver que a pesar de tener todo esto, los mercados no están listos, las instituciones no están listas, tanto a nivel local como a nivel internacional, porque pues digamos, se han habido muchas reformas también en los mercados europeos de las condiciones de cómo reciben productos, de cómo deben estar empacados, qué certificaciones tienen que tener. Entonces, solo a nivel de mercadeo, tocaba que empezar a sembrar ese mercado, tocaba empezar a hacer una labor de concientización sobre el uso del cannabis. Y aquí viene una parte muy delicada que me parece a mí desde mi humilde opinión, y es esa parte de introducir al mercado nuevos productos, de que el mercado colombiano pudiera conocer cremas, pomadas, gotas, hizo que muchas personas la sacaran de manera ilegal o sin hacer todos los pasos.
no necesariamente empresarios, sino personas en su garaje, personas en su finca, sin licencias, sin protocolos, sin sistemas de seguridad y de trazabilidad. Y entonces empezamos a ver que tanto el mercado colombiano no estaba tan listo para los productos de cannabis porque pues no, empezamos una competencia desleal con estas otras personas, empezamos a ver malas, ¿cómo decirlo? Digamos, malas Prácticas. experiencias con estos productos que no son controlados, que uno no sabe qué contienen, que uno los encuentra en un mercado de las pulgas o los encuentra en sobre la misma calle en el centro. Y ojalá, digamos, pudiéramos llegar a la sofisticación de mercado donde todas estas personas puedan integrarse a la cadena. Pero yo creo que eso es parte de los aprendizajes que hemos hecho. Entonces, por un lado está la parte de mercado, por un lado está la parte burocrática, que pues el gobierno pensó que iba a sacar licencias en 2 meses y terminaron en algunos casos demorándose años. Ahora nos están, con el nuevo decreto, son unos vistos buenos, unos certificados de no fiscalización y el certificado dura meses y entonces, y volvemos a lo que decía ahorita Gustavo, todo se está volviendo tiempo. Entonces, las empresas medianas, pequeñas, han tenido que hacer una curva de aprendizaje donde tienen que seleccionar muy cuidadosamente hacia dónde están direccionando sus recursos. Ver, estar 100% seguros de qué le está trayendo valor a su empresa en ese momento, porque es muy fácil, no, yo quiero hacer esto y quiero construir un invernadero y quiero construir un laboratorio, pero ¿a quién se lo voy a vender? ¿Cómo? Y entonces, si esa persona que me lo va a vender, que esa es la otra parte con la que no contábamos, o creo yo que inicialmente no era tan imperativo como ahorita, que son las certificaciones de calidad. Inicialmente, cuando hablamos de esto, tener un certificado de GMP no era un must to have, ahora sí es obligatorio tenerlo. Si usted no saca un producto con buena calidad, con certificaciones, pues su mercado internacional se ve muy reducido. Sí, Y eso sus fue como en precios 2018 que se generalizó prácticamente, sí. Y los precios además cambiaron mucho, como el producto se ha comoditizado a través del tiempo. Entonces, la única forma o una de las formas más efectivas de agregarle valor a un producto es a través de sus certificaciones de calidad. Ujú. Entonces, eso es lo Bueno, que yo pero ya creo vamos que para allá, esa parte, ahorita vamos para allá en todo lo de la competitividad, porque sí, hay un montón de temas para hablar y podríamos, y son transversales, obvio. Eh, Ahora vamos a verlo más desde la perspectiva gobierno. Desde ProColombia, pues Lorena ha estado enterada y ha gestionado y nos ha ayudado en algunas urgencias. De paso, gracias Lorena. ¿Cuál es tu balance? Abre tu micrófono, porfa. ¿Cuál es tu balance de estos 5 años desde la perspectiva de ProColombia? Bueno, buenos días también a todos. Muchas gracias, Mario, también por la invitación. Nuestra perspectiva, pues digamos que en un comienzo, acompañando estos procesos de licenciamiento de las compañías, si bien ProColombia pues está enfocado en temas simplemente de internacionalización, de alguna manera también nos pusimos en el papel también del empresario y del desarrollo también comercial que necesitaban las empresas en ese entonces. Entonces, en un comienzo, mucho apoyo, digamos que desde nuestra gerencia legal, no solamente, digamos que teníamos esos dos papeles y esa dualidad de tener el apoyo directamente a las empresas, pero también directamente a todas las entidades de gobierno que hacían parte de estos procesos dentro de la regulación, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, que en ese entonces pues no tenía, tenía unos temas que ahora están en INVIMA. También INVIMA, Fondo Nacional de Estupefacientes, entonces hacíamos un acompañamiento desde acá, dando también nuestra posición como empresario con la necesidad también de comercializar sus productos. Entonces, digamos que en un comienzo fuimos como en el apoyo de todos estos temas reglamentarios y de resoluciones que necesitábamos sacar desde el gobierno y también llevándonos como la bandera de los empresarios y de los cuellos de botella que estaban teniendo cada una de las compañías ya en su proceso de comercialización. En el año 2019 ya empezamos, digamos que esas primeras licenciatarios que se dieron desde el 2016, como le contaba Gustavo, a partir más o menos del año 2019 ya empezaron a tener productos de carácter comercial
Y ahí también, digamos que empezamos a encontrar algunos cuellos de botella dentro de esos procesos de comercialización de los productos a nivel nacional y también a nivel internacional. Entonces, vinimos trabajando también con cada una de las entidades, levantando un poco la mano con las entidades de gobierno, facilitando el paso de ustedes por cada una de estas entidades en todos los requisitos, procesos, documentos, un poco también levantando la mano en todo, en el tiempo que también esto estaba tardando para cada uno de ustedes. Enfocado solamente como en los temas internacionales. Entonces aquí nosotros tuvimos que desde acá empezar a sensibilizar a toda la cadena logística, empezar a sensibilizar también a policía antinarcóticos, que entendieran también cómo es el manejo de este tipo de productos, empezar a sensibilizar también a las agencias de aduana desde acá como una entidad de promoción de exportaciones y de diversificación de exportaciones. Creemos firmemente pues en la industria, siempre hemos creído en la industria. Por eso hemos sido abanderados desde hace más de 4 años y ha sido también ese apoyo con esas dos facetas desde las empresas y el conocimiento que tenemos de las empresas por ese apoyo que les damos en esos mercados internacionales y también de los cuellos de botella que se encuentran en el mercado. Entonces ahí empezamos un apoyo y una sensibilización con toda la cadena logística de este proceso de exportación, policía antinarcóticos, agencias de aduana, agencias courier y demás, que apoyaban también este proceso y que de alguna manera también necesitaban entender cómo era el manejo de este tipo de productos, que no era tan sencillo. Con el Ministerio de Comercio también apoyamos estas charlas con diferentes gremios, pues dando a conocer cómo sería este procedimiento y a qué se tenían que sujetar en temas de los documentos que tenían que llevar en ese proceso de exportación. Luego entonces también empezamos, digamos que esos primeros pasos de exportación que se dieron en los años 2019 eran porque precisamente las compañías ya tenían compromisos internacionales, pero en el año 2020 ya empezamos un proyecto un poco más proactivo desde acá, desde la entidad de promoción, buscando nuevos mercados y mercados potenciales para este tipo de productos, teniendo en cuenta los productos que en este momento podíamos sacar. Entonces empezamos un apoyo también como comercial con las oficinas comerciales. Nosotros tenemos 32 oficinas comerciales y con esas 32 oficinas comerciales, con esas 28 oficinas comerciales atendemos 32 países y con esos 32 países empezar a identificar realmente en temas de regulación dónde podíamos llegar y con qué tipo de productos podíamos llegar. Entonces también fue un apoyo supremamente grande comercial con estas oficinas. Construimos también unos perfiles de cannabis que ayudaban a las compañías que hasta ahora eran nacientes, que todavía no tenían tan claro su modelo de negocio y sus productos, a entender los mercados, los diferentes mercados internacionales, conocer las condiciones de acceso, quiénes eran los actores importantes en ese proceso. Con eso construimos los 6 primeros perfiles de países, donde teníamos información como muy general, pero sí le daba una visión a las empresas que tanto necesitaban como entender cómo funcionaba este tipo de productos en los mercados internacionales. Y ya, pues obviamente en el año 2020, a pesar del tema de la pandemia y demás, logramos sacar exportaciones importantes. Ya les contaré un poco más acerca de exportaciones. En el año 2021, ya un poco, digamos que estuvimos más o menos muy parejos, año 20, pero sí crecimos más en países. Y también ha sido un apoyo, digamos que muy grande desde las oficinas comerciales, desde la gerencia legal, desde el Ministerio de Comercio también, en todas estas mesas donde se trata la regulación de comercio, donde fuimos también abanderados con el 811, con el CICO 39, y dábamos nuestro aporte desde esta dualidad que tenemos como ProColombia, porque sí, obviamente dejábamos la regulación solamente a las entidades encargadas del control, pues es un poquito complejo porque no entendemos la realidad de un empresario en su proceso de comercialización. Entonces, digamos que así más o menos trabajamos en conjunto muy con los empresarios, muy con las entidades de gobierno, un poco con la camiseta también de la parte de los empresarios y dando a conocer pues
todas las circunstancias que bien ya ha comentado también Gustavo y que también ha comentado Juan David en ese proceso de comercialización. Sí. Desde acá pues seguimos apoyándolos en lo que haga falta y con las entidades también de gobierno que hagan falta. Sí, ha sido un largo proceso y eso de la articulación de las diferentes entidades siempre fue un reto. En eso también, pues nosotros Cibercomex participamos mucho y ProColombia fue quizá la entidad gubernamental que se puso en el rol de generar esa articulación. De esa regulación 613 podemos decir que nos dejaron más de 300 exportaciones. Es un balance que en cifras reales quizás no es muy alentador en dólares, pero en cantidad de exportaciones, en cantidad de destinos, en diversidad de productos, son pasos gigantescos para toda la industria. Y pues de la 613, incluso con todas las dificultades que tuvimos y que cada vez los requisitos eran más altos y todo el tema, yo creo que la industria colombiana ha logrado logros, valga la redundancia, importantes. Pero entonces, listo, digamos que hasta acá se acabó la 613 y ahora llega la regulación, la 811 y la 539. Vamos a, sin entrar mucho en los detalles, porque pues, eso sería tema para una gran conferencia. Me gustaría entonces que los dos técnicos regulatorios, que son los dos Joses, vamos a empezar por Abusaid y luego vamos por Pedraza. ¿Cuál es su primera impresión de la lectura de la regulación y cuáles son las ventajas y cuáles son los cambios más importantes? Bueno, gracias Mario, buenos días y gracias por la invitación y gracias por los participantes que están ahí, que son 92, una audiencia muy chévere, qué bueno que nos acompañen. Yo sobre la nueva regulación y digamos atándolo con el título del webinar, que es ¿ahora qué? ¿No? Pienso lo siguiente, ahora es el momento de verdad empezar a hacer cosas, porque la regulación, por más de que hemos estado muy frustrados todos con el papel del Estado a veces, con sus demoras en la regulación y después de seguir todo ese calvario que menciona Lorena, de todas maneras sí pienso yo que haciendo un balance, el Estado colombiano ha hecho una labor de regular esta industria bien regulada. Muchas veces eso no va contra los intereses de los empresarios que quisieran todo mucho más rápido, pero pienso que tenemos un cuerpo regulatorio sólido y sobre todo lo más importante al día de hoy es que es completo y es flexible, pienso yo. Entonces, concretamente para responder su pregunta, Mario, ¿qué nos da la nueva regulación? El 811 en conjunto con las dos resoluciones, la 539 y la 227, nos da primero que todo pues la opción tan esperada por toda la industria de exportar flor seca, sí, para fines científicos y medicinales, que era pues lo que muchísimos empresarios piensan que es lo que necesitaba la industria para darle un respiro, para que la gran mayoría de las empresas empiecen a ver caja. Hay que ver, más adelante podemos hablar de qué tan realista es esa expectativa de que pues exportar la flor seca es lo más fácil y lo más inmediato y tal, pero era algo muy esperado por la industria. Estamos habilitados para exportar flor seca para fines científicos y medicinales. Por otro lado, que a mí me parece importantísimo y que no ha hecho tanta noticia como el tema de la flor seca, es la posibilidad de fabricar y vender para mercado nacional y para exportación alimentos, bebidas alcohólicas y además de eso suplementos dietarios. Pienso yo que esto es un tema muy importante porque es que el mercado medicinal, tanto en Colombia como en el mundo, está formándose, mientras que el mercado de los alimentos y de los suplementos dietarios, pues eso ya existe, eso ya está formado y Colombia solita tiene un mercado interno muy sólido para ese tipo de productos. Entonces pienso yo que hay una salida muy importante. Después de eso, pues ya la regulación desde antes tenía la regulación de las preparaciones magistrales, que ha ido avanzando lentamente. Es un mercado que pues, no está para allá, pero pues que ya existe. Y otra cosa dos temas que a mí me parecen súper importantes de la nueva regulación, que se los comentaba Mario, pues que yo quería hacer énfasis en eso, y es la versatilidad
del instrumento de las zonas francas para la cadena productiva del cannabis, la posibilidad de usar zonas francas para ingresar al país o para exportar desde allí y para que que un empresario desde el territorio aduanero nacional exporte a zona franca o desde zona franca se exporte al resto del mundo. Entonces, esa versatilidad del instrumento de la zona franca me parece súper clave, porque en un país de una tributación tan alta como la de Colombia, que en este momento es del 35%, pues poder utilizar un usuario de zona franca que tributa al 20%, pues es una barbaridad. Y otro tema que me parece a mí muy de destacar Mario, para cerrar mi punto, es el tema de la tercerización total. La nueva regulación ya deja pues claro que cualquier actividad sujeta a licencia se puede tercerizar. Hay algunas que requieren solamente novedad y otras que requieren modificación, pero cualquier actividad sujeta a licencia se puede tercerizar y esa tercerización puede ser con licenciatarios o con no licenciatarios y también puede ser con usuarios de zona franca, cosa que me parece a mí una cosa Claro, muy buena. eso flexibiliza toda la industria. Ofrece mucha flexibilidad para moverse en esa cadena productiva. Y el tema de la tercerización, de usar usuarios de zona franca, ya, creo que ese era mi comentario. Creo que ahí hay unas herramientas bien interesantes que nos deja la nueva regulación, así que yo estoy optimista de que por fin podamos empezar a utilizar la industria, a dinamizar la industria. Y ya me acordé de mi último punto. Lo que yo veo venir ahora, Mario, con esta nueva regulación es, al comienzo de la industria todos pensábamos y las empresas al comienzo tenían como ese sueño de que yo voy a cultivar y voy a hacer extracción y voy a hacer producto terminado y ya nos hemos dado cuenta que esto es complejísimo y que cada uno que se dedique a su pedacito está bien. Pienso yo que con este tema de la posibilidad de la tercerización se vuelve muy vigente, muy importante de examinar, pues los contratos de colaboración empresarial entre los distintos actores de la cadena productiva. Colaboración empresarial creo que va a estar completamente en boga en este momento. Claro, Eso es. hay más retos para la articulación de nuevos elementos, para empezar, porque toca también concientizar, educar a los nuevos participantes de las cadenas de producción. Claro, porque estamos en un escenario entonces en el que usted puede utilizar empresarios del territorio aduanero, de la zona franca, de otros países, y además de en donde puede tercerizar las actividades. Entonces y en una industria cada vez más especializada, entonces yo pienso que el tema de los contratos de colaboración empresarial, quiero decir, cuentas en participación, contratos de joint venture, uniones temporales, todo ese tipo de cosas, se vuelven bien importantes. Bien importantes. Bueno, listo. Gracias, José Alejandro. Y ahora vamos a pasar al área logística, pues porque también digamos que esta resolución 539 facilita bastante los aspectos regulatorios de cara a la exportación. José, ¿cómo la encontraste tú la resolución? Buenos días a todos, gracias Mario por la invitación y por qué bueno aportar en este conversatorio, en este webinar. Bueno, pues la tan esperada resolución, la 539, yo creo que pues, desde mi punto de vista no trajo muchas sorpresas. Yo creo que lo que trajo es una claridad mayor en el proceso. Yo creo que en la 539 no hay cosas muy novedosas frente a lo que venía con el 613. Yo creo que de pronto cuando uno lo ve en la parte operativa, no siente una gran sorpresa, porque realmente lo que pasaba era que en el 613 y en las resoluciones de su momento habían muchas zonas grises, y eso creo que lo conversábamos en diferentes capacitaciones y diferentes consultorías que dábamos, y hay muchas cosas que están en zona gris, pero se puede hacer. Ahorita lo que hacen las resoluciones, que me parece bastante oportuno, es poner las reglas de juego ya no en interpretación, sino de una manera un poco más explícita en las resoluciones. Yo creo y estoy muy de acuerdo con lo que dice José Alejandro, y yo creo que todo el marco normativo, no solo hablando de la resolución en cuanto a comercio exterior, es una invitación a llamar nuevos actores, ¿sí? Y no solo desde el área logística. Yo creo que acá el paradigma va a salir del tema regulatorio y va a entrar un poco más al tema de la generación de modelos de negocio,
porque yo creo que antes de la salida de estas resoluciones reglamentarias, muchas personas pensaban que la traba era regulatoria, es decir, en el momento que salga la resolución, literalmente nos vamos a llenar de plata, pero ahorita vemos que tenemos resolución reglamentaria y no está pasando. Entonces yo creo que acá la pregunta que nos debemos reformular es cuál es el dolor de cabeza y dónde podemos generar valor. Y yo creo que la generación de valor está realmente en hacer este tipo de alianzas. Yo creo que también es muy importante, y yo creo que esa tarea es importante dejarse la fe de desarrollo y ese realmente sentar cabeza en las cifras, porque si uno ve las proyecciones de muchas empresas están basadas en ese estudio de fe de desarrollo que decía que a 2025 íbamos a vender millones y millones y millones de cannabis, pero la realidad no es esa. Yo creo que hace falta una nueva radiografía de la realidad de la industria, un poco con lo que decía Gustavo, con una realidad un poco más validada, con unos mercados un poco más estudiados a profundidad, con unas oportunidades que sean realistas, ¿no? Porque yo creo que en la integración de estos nuevos actores, si seguimos con las cifras del oro verde, lastimosamente van a entrar nuevos inversionistas con una perspectiva quizás de la recuperación de la inversión en el corto plazo, con una generación de valor inmediata, cuando esto es un proceso. Bien lo ha dicho Gustavo, que ha llevado el proceso con Clever. Entonces yo creo que la invitación es sí atraer nuevos actores y que vengan a aportar valor, pero con una conciencia de mercado. Y es importante dentro de esa tercerización, como les decía José, pues traer estas industrias que ya tienen un recorrido como la alimenticia, entonces seguramente ya no van a ser empresas que piensen en el cannabis como el eje, sino como una parte de un modelo de negocio, como una parte de una línea de producto y eso pues va generando valor. En cuanto a la logística, yo creo que retomo la idea inicial y es lo que era zona gris y que se podía hacer, lo trae a una resolución donde cualquier persona que está en la industria puede leerlo y tener un entendimiento un poco más detallado de lo que se necesita. Seguramente sí hay que ahondar más por ejemplo, en algunas dualidades, como por ejemplo el rol del ICA, ¿sí? En algunos artículos de la resolución 539 deja la competencia fitosanitaria como un poco sujeta a si el destinatario requiere o no protocolos, cómo van a interpretar la flor otros países, si ya es un producto industrial o es un producto fitosanitario. Yo creo que en eso hay un trabajo importante que hacer. Pero eso no necesariamente se tiene que convertir en exceso de regulación. Yo creo que eso en una etapa siguiente, en ese ahora que la pregunta del webinar es, yo creo que debemos analizar muy bien si regulatoriamente nos falta algo, pues verlo en qué plazo se va a implementar y no irnos hacia el exceso de regulación. Lo digo, por ejemplo, con esta ley que se está tramitando el cáñamo, que si bien desde mi perspectiva le daba, ya con la definición dentro del 811 eh, le daba como un papel importante, yo creo que también podemos llegar a un punto en el que queremos un exceso de regulación que por el contrario pues sea perjudicial para los empresarios y para todo el mercado. Ok. Bueno, pues gracias, me parecen muy válidas ambas interpretaciones y yo creo que lo que dice José es verdad, lo de la regulación que estábamos esperando, ya las interpretaciones son muy chicas, lo que se puede hacer es muy esquematizado, eso me gustó a mí de la regulación, yo pues José me ganó en mandar el primer vainazo al gobierno, a USAID, pero pues yo estoy satisfecho con esta regulación, me parece que está bien hecha, me parece que es sólida y si bien da la impresión de que llega tarde, porque llega tardísimo, llega 4 años después de lo que los estábamos esperando, no soluciona todos los problemas de la industria del cannabis y sobre todo con respecto a la exportación, porque ya sabemos que el mercado internacional sigue muy incipiente, la incompatibilidad regulatoria de las jurisdicciones pues todavía sigue siendo un desafío enorme, pero en algo que sí podríamos haber dado pasos firmes y que este gobierno queda muy en deuda es sobre todo con respecto al mercado interno. Nosotros estamos enfocados en exportar cannabis y la reglamentación antigua estaba enfocada en torno a la exportación de cannabis, pero la gran pregunta es, ¿cuál es el camino? ¿Cómo vamos a poder desarrollar un mercado interno que nos permita a nosotros mismos desarrollarnos y fortalecernos en términos de consumo local? Y pues esta es una pregunta, yo creo que sobre todo empezar con Juan David, que Juan David ya es una persona que tiene experiencia en marcas, en desarrollo de producto, en pelear con el INVIMA,
¿cuál sería el camino más indicado para desarrollar un mercado interno sólido? Muy buena pregunta, Mario. Creo que todos los empresarios estamos preguntándonos lo mismo. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Yo creo, primero, pues este nuevo decreto, digamos que ya está abriendo un poquito más las posibilidades en términos de publicidad, porque hasta hace poco el tema era que usted no podía hacer publicidad en ningún lado que no fuera un evento científico o un evento de cannabis. Entonces usted no podía poner en Instagram, no podía poner fotos, no podía poner en su página web que vendía semillas, no podía... Y entonces era como todos con las manos amarradas para tratar de vender, pero pues con las manos amarradas es muy difícil trabajar. Yo creo que ese es la mayor complejidad que hemos experimentado la mayoría de nosotros en esta primera etapa hasta este nuevo decreto. Y era ¿cuál es la forma correcta de comunicar? ¿Cómo comunicar algo que muchas veces no se podía decir para qué servía el producto ni siquiera? Entonces uno estaba tratando de vender sin poder decir para qué sirve, sin poder mostrárselo al cliente, sin poder comunicarle al cliente que uno existe. Entonces, el reto de desarrollar el mercado nacional fue gigantesco. Ahora esperamos que con esta nueva ley y ojalá con otras también del futuro, porque yo creo que en términos de publicidad también sí nos hace falta profundizar más, permitir ciertas formas de comercialización, sobre todo de la partícula del CBD, que no es psicoactiva, que no está controlada, está regularizada, pero pues no está controlada, ya no está penalizada a nivel internacional. Entonces, sobre todo a nivel del CBD, creo que deberían darnos muchas más alas para poder comercializar el producto. ¿Qué sí he visto? Que hay una muy buena recepción por parte de los colombianos y sobre todo que los colombianos que usan productos de calidad de cannabis están teniendo muy buenas experiencias. Yo, por ejemplo, como le digo a mis inversionistas, de pronto todavía no tenemos el dinero que queríamos, pero tenemos esto y les muestro los testimonios de nuestros clientes que les ha cambiado la vida el producto. Mamás llorando, personas que recuperaron movilidad o ya sea por una aplicación conjunta, por lo que sea, pero ese es un tipo de retroalimentación muy positiva para nosotros los empresarios que estamos aquí no solamente por el interés económico, sino sobre todo por el impacto que creemos que de verdad el cannabis puede traer para mejorar la vida de las personas. Entonces, en conclusión, yo diría que se viene una mejor época con estas nuevas cosas que decía además José Alejandro, que ya podamos sacar bebidas, que ya podemos sacar, y que son mercados que ya están probados, que uno puede ir a Estados Unidos, puede ir a Europa, puede ver, oiga, cómo funciona este mercado, cómo es el comportamiento tradicional del cliente, cómo es el empaque, uno ya hay pasos adelantados, que es todo lo que veníamos haciendo acá nosotros, que nos tocó hacer a los colombianos en la parte de cultivo, por ejemplo, porque es que la gente nunca nos explica, pues yo creo que uno cuando se montó a este bus tampoco nunca contempló el tiempo que se demoraba estandarizando un producto para que sea comercializable internacionalmente. Y la estandarización en cannabis va desde la forma de siembra, los protocolos de siembra, los protocolos de extracción, el mecanismo de extracción, la fabricación del producto final, etcétera. O sea, hay muchas partes involucradas ahí. Y cuando uno tiene un error en la siembra, por ejemplo, pues un ciclo dura entre 3 y 4 meses más o menos. Entonces, si yo encuentro que mi producto salió defectuoso y quiero hacer un nuevo ensayo para corregir mi error, son 4 meses más que me toca esperar. Entonces, si se da cuenta, son muchos pequeños pasos que hemos tenido que pulir, que ya pulimos y que yo creo que el mercado, tanto a nivel de la oferta como de la demanda, está preparado para mucho más. Y Vale. la demanda está rogando mucho más y nosotros pues quisiéramos ofrecer muchos más productos, creo. Seguro. Gustavo, ¿qué nos inventamos para tener un mercado nacional robusto? Pues mira, yo creo que hay como dos o tres cosas que de pronto hay que aprender del pasado y tener en consideración. Yo creo que lo primero es, evidentemente, la realidad. A ver, también existía una expectativa en el tema de cannabis que realmente iba a ser un producto de bajo costo, yo creo. Y la realidad es que la forma, los requerimientos, la calidad que se requiere
para que el producto, digamos, medicinal que va a través, bien sea de las formulaciones magistrales o persiguiendo algún tipo de registro con el INVIMA, demanda una cantidad, digamos, o requiere de una cantidad de acciones operativas y de niveles de calidad que incrementan los costos importantemente del producto. Eso ha hecho, y lo digo porque nosotros también hemos seguido el camino de formulaciones magistrales en Colombia para poder dar, no solo exportar, sino también traer los beneficios de lo que nosotros hacemos a los pacientes en Colombia, que ha sido parte de la vocación también de Clever. Pero la realidad que nos hemos encontrado, aunque hemos construido canales, digamos, de comercialización, distribución, con algunos distribuidores locales que ya están posicionados en otros productos, digamos, del sector farmacéutico en Colombia, siguiendo el modelo de magistrales en la forma como puede tener acceso a los pacientes, nos hemos enfrentado que desafortunadamente el costo del producto es muy alto para el poder adquisitivo del colombiano. Eso es una realidad. ¿Qué soluciones puede haber? No sé, yo ahorita no, algún tipo, evidentemente meterlo dentro de la cobertura, digamos, de EPS y demás, de los planes del POS de salud de Colombia, pues es una alternativa. ¿Cómo darle? Yo creo que algo que está faltando en el engranaje completo de la cadena está la producción. Ya hay productos a través de algún mecanismo, productos de alta calidad. Los médicos han venido entendiendo y van poco a poco prescribiendo. Los actores de distribución y comercialización existen, bien sean modelos, digamos, de atención de pacientes, distribuidores farmacéuticos que están llegando a desarrollar la demanda con doctores. Pero para mí un issue muy grande sigue siendo el poder adquisitivo del colombiano versus el costo del producto. Y ahí tocaba encontrar una solución. La solución no solo es cómo nosotros podemos ser más competitivos a nivel de costo, porque realmente la exigencia de niveles de calidad, como lo exige el modelo del producto que puede ser autorizado para venta totalmente legal, como lo dice Juan David, no nada en el mercado informal, sino totalmente legal, hace que los productos no sean, digamos, los más baratos en el mercado. Ese es un punto. El segundo punto yo creo que es la complejidad de haber visto cannabis también como un producto 100% grado farmacéutico cuando realmente es un fitoterapéutico en cierta forma. Y haberlo enmarcado en esa complejidad hace que, por ejemplo, por el tamaño país de Colombia, no se hagan inversiones en estudios clínicos porque no es muy atractivo el mercado, el tamaño del mercado en Colombia para que la inversión de un estudio clínico dé el retorno suficiente, por lo cual se mantiene muy ahí en la sombra de las formulaciones magistrales, que es realmente un modelo que no permite escalar fácilmente, no permite llegar a la población, no permite que las compañías inviertan y hagan inversiones serias para poder invertirle comercialmente y escalar en volumen. Es muy, muy difícil escalar en ese modelo. Evidentemente el modelo es poder tener registros de producto, estar en las farmacias, poder invertir de una forma mucho más agresiva en términos de promoción para que los doctores y pacientes entiendan que los productos están en las farmacias y poder tener acceso a eso. Y eso ha sido demasiado complejo. Y yo creo que es más complejidad regulatoria, es la INVIMA de todas las exigencias que a cannabis también se le ha puesto para poder hacer que los productos de cannabis lleguen a través del modelo, digamos, tradicional al acceso a los pacientes. Les doy un ejemplo, Brasil. Brasil es un excelente modelo, tenemos grandes negocios con jugadores muy importantes en Brasil, porque la regulación de Brasil decidió precisamente para dar un acceso, digamos, rápido y seguro, trabajar solo con, digamos, la certificación y la calidad y asegurar la calidad técnica del producto y no tanto la evidencia clínica, entendiendo que cannabis ya está demostrado que en muchos otros países está funcionando, no es de un alto riesgo y da acceso a los pacientes. El famoso RDC 327 de Brasil, que exige todo el dossier técnico de un producto para un registro, pero no exige el dossier clínico, que significa todo el estudio clínico y la evidencia clínica de un medicamento. Entonces, creo que tenemos que flexibilizar. Si queremos dar acceso a pacientes, tenemos que entender la seguridad que ya existe de cannabis en otros países del mundo y cómo flexibilizar esa activación de productos con registro y distribución a través de las farmacias. Si eso no se hace, creo que nunca vamos a poder ver, o por lo menos en el corto plazo, poder ver realmente un crecimiento y un mayor acceso de usuarios y pacientes a los productos medicinales. Y creo que lo otro que viene, ya lo mencionaba José Alejandro en las posibilidades de la regulación, pues viene ahora una posibilidad y la autorización de poder comercializar otros formatos de producto en el tema no psicoactivo en el mercado local, alimentos, bebidas y algo de suplementos. Y creo que ahí viene una oportunidad de ver otros beneficios del cannabis y otros usos del cannabis que van a darle acceso, digamos, a otros tipos de usuarios, ¿no? Vamos a ver qué pasa con eso. Esperemos que eso empiece a posicionar el cannabis tan pronto salga y otros tipos de proyectos vean eso como oportunidad, desarrollen lo que tienen que desarrollar, hagan las acciones comerciales que tienen que hacer. Vamos a ver eso cómo genera más tracción para la industria en el mercado local. Pero pues eso es definitivamente un nuevo capítulo
por entender, por implementar, por ver qué tan rápido pasa. El capítulo 100% medicinal farmacéutico tiene esas dos realidades para mí. Un costo que no sé que si no tiene un soporte o un apoyo por parte de los planes de salud para poder dar acceso a los pacientes y cobertura, no se va a solucionar. Y un proceso mucho más expedito en la activación de registros de producto a través del INVIMA, que pueda hacer la realidad, que pueda ser una realidad de productos disponibles en las farmacias para los pacientes. Y eso sí aceleraría el tema. Si esos dos temas no se solucionan, eso sigue siendo un tema muy complejo desde nuestra lectura. De acuerdo, ahí creo que tienen varios apuntes. Vamos con Juan y luego con José Alejandro. Yo quisiera, pues, aunque estoy de acuerdo con muchas de las cosas que está diciendo Gustavo, yo quisiera darles pues lo que nosotros estamos haciendo desde Canadrop y Sabana, que es nuestra marca de productos terminados. Nosotros escogimos ganar muy poco para poder democratizar, porque la lectura fue la misma de Gustavo. El mercado no tiene el poder adquisitivo para pagar por los productos de cannabis con los niveles y con las expectativas de retorno. Desde Canadrop, entonces, por ahora estamos recortando las expectativas de retorno. Y esa ha sido la forma de poder, pues digamos, democratizar un poquito más el uso del cannabis. Al mismo tiempo, y creo que, y lo digo porque también pues lo estaba leyendo en un comentario ahorita ahí en el chat, yo creo que, y creo que más adelante vamos a hablar de esto, pero la investigación tiene que ser constante y 360 en este sector, de una forma u otra, sea mínima la inversión, sea máxima, sea 100% focalizados, pero no podemos olvidar que es un sector nuevo, que incluso en el mundo no tiene muchas décadas. Esto no es el sector textil que lleva siglos y siglos perfeccionando técnicas y máquinas y los mejores procesos. Aquí nos falta muchísimo, nos falta conocer mucho más a fondo la planta, nos falta ver cuál es el mejor mecanismo, si con esta materia, con esta bolsa, con esta luz, con esta energía, con este sustrato. Hay tantas cosas que se pueden investigar desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista científico, médico y desde el punto de vista agronómico y genético, que sinceramente yo siento que una de las obligaciones de las empresas para poder generar valores agregados sostenibles en este mercado específicamente tiene que ser sin lugar a duda una investigación constante y ojalá 360. De acuerdo, aunque una es más cara que la otra, creo que Gustavo era más sobre todo por el lado farmacéutico, pues que claro. Llevamos 5 años hablando de farma en un país que no es farma y pues que tiene costos altísimos y nada más digamos que usando el ejemplo que vos decís de la industria textil, en Colombia tampoco sabemos hacer tela a base de cáñamo. Pues no tenemos la infraestructura, no tenemos la maquinaria, no tenemos el conocimiento. Entonces, incluso desarrollar tela colombiana a base de cáñamo necesita su investigación y su inversión. ¿Qué querías decir, José Alejandro? Lo que pasa es que para responder su pregunta de hace un momento de qué hace falta para desarrollar el mercado local, y Gustavo hablaba del tema de los costos de los productos y el bolsillo de los colombianos, me hizo pensar en un tema que es muy importante y es el tema del consumo, del impuesto al consumo, impuesto nacional al consumo de cannabis. El impuesto al consumo de cannabis es un impuesto que, bueno, está ahí. Hay una discusión de política pública que no vamos a dar acá, pero lo cierto es que está ahí. Yo pienso que es un impuesto, cuando uno se pone a leerlo, se da cuenta que lo que se recauda en ese impuesto se va a uno de estos fondos de sustitución de cultivos ilícitos y cosas de esas. Entonces, pues siempre he pensado que es un impuesto que está básicamente castigando a la industria legal para con ese recurso que se obtiene, pues sacar dinero de ahí para la sustitución de cultivos y demás, pero le está poniendo una carga, un peso a la industria legal del cannabis que ya de por sí tiene unas cargas importantes. Entonces, pero digamos, eso está ahí, entonces esa no es la discusión, el impuesto está. Entonces, el asunto es cómo manejar el impuesto nacional al consumo de cannabis de la mejor manera para que no encarezca tanto los productos. Y resulta que hay que leer y entender muy bien el impuesto para darse cuenta de que el impuesto nacional tiene un hecho generador muy concreto y un momento muy concreto que es la transformación. El impuesto nacional el producto se echa ese 16% extra en el momento de la transformación. Entonces, ¿cómo buscar
que el impuesto nacional al consumo de cannabis no erosione más todavía la competitividad de los productos que decía Gustavo. Pues pienso yo que en la medida en que desarrollemos más productos más elaborados sobre el extracto, del extracto para arriba, pues en realidad si uno se pone a ver, como en toda industria, el cultivo y el primer pasito que es la transformación, pues son los pasos de normalmente menor valor agregado en esas industrias. Después de ahí en adelante, cuando empieza a construirse el producto y empieza, bueno, se hace el desarrollo de marca y se agregan toda la investigación y desarrollo que haya, si se hacen cosméticos, medicamentos, de ahí para arriba se agregan otros elementos distintos al cannabis, etc. Pues digamos que ahí es que manejar el impuesto de manera que el producto adquiera el mayor valor posible después del momento de la extracción, que es donde es el hecho generador del impuesto. ¿Sí? Entonces, eso es una discusión profunda y técnica y demás, pero sí Pero quería... es verdad que todo lo que estamos diciendo y más todos los otros elementos, lo único que hacen es aumentar el valor de los productos para el producto local y para el mercado internacional también. Sí, sí, pero mi mensaje, claro, definitivamente, yo creo que mi mensaje son dos partes, y es al tema de la competitividad de los productos lo afecta el que tengamos ese impuesto nacional al consumo de cannabis, pero como el impuesto está ahí, hay que aprender, hay que conocerlo y hay que aprender a manejar ese impuesto, porque como le digo, dentro de la cadena de producción hasta llegar al producto final, el impuesto no está en todos los eslabones de la cadena como el IVA, por ejemplo. Sí, claro. El impuesto nacional al consumo de cannabis está, su hecho generador es en el momento de la transformación, ¿sí? Y aprender a conocerlo. El impuesto nacional al consumo de cannabis no se cruza como se cruzan los IVAs, no funciona igual, sino que es un costo deducible para el comprador, es un costo deducible del impuesto de renta. Entonces, bueno, eso no lo resolvemos ahorita, pero sí es para agregar a esa discusión de Gustavo y dejar dicho como que está el impuesto nacional al consumo y lo que hay que hacer para que no interfiera tanto es aprender a manejarlo y aprender a conocerlo. Listo. Gracias. Una pues, cosita, bueno, Mario, perdón, dale. es que vi que se formó un debate, creo que me expliqué mal cuando yo hablaba del sector textil, no hablo del sector textil de cannabis, hablo hablaba del sector Sí. textil en general, porque veo que ahí están hablando en el chat del cannabis y el cáñamo, y no, estamos hablando de sectores diferentes hasta ahora, o en esa intervención yo le estaba hablando. Solo era para hacer esa aclaración, gracias. Sí, bueno, y que también el sector del cáñamo en Colombia tiene otros desafíos y otros retos que si quieren lo pueden ver en un webinar precedente que lo hicimos, que entendemos que que necesita todavía un desarrollo y sobre todo en términos de genéticas. Las genéticas del cáñamo en Colombia, pues hay diferentes versiones, pero todavía no hay muchas claridades. Bueno, lo que estaba hablando del mercado interno, sí es cuestión de que el gobierno se tiene que poner la 10. Esperemos que el nuevo gobierno, esperemos que no sea el mismo gobierno en el que estamos. Esto no representa a ninguno de mis invitados, esto es mi posición personal, pero esperemos que el próximo gobierno que venga con otras políticas, con otros aires, con otras mentalidades, nos permita abrirnos a estas, digamos, para nosotros que nos incluyan en el POS, prácticamente suena utópico, pero debería ser el paso, es el paso natural que deberíamos seguir y que toda la industria espera. Y bueno, yo creo que en términos, yo me iba a pasar la siguiente pregunta era sobre la competitividad y sobre el desarrollo de productos, pero creo que ya ustedes muy proactivamente empezaron a ingresar ahí y sobre todo en la competitividad de cara al extranjero, a los nuevos mercados. Yo sé que la parte farmacéutica pues requiere de altas inversiones. ¿Dónde va a estar la competitividad de la industria colombiana en el corto plazo? Yo ya he probado algunas muestras de café con CBD, de bebidas con CBD, ya hemos escuchado un poco de varios productos que están en procesos de innovación. ¿Ustedes dónde ven que Colombia va a competir a nivel internacional o, digamos, volviendo a la flor seca? ¿Cuáles son las oportunidades de Colombia a nivel internacional
No sé si Lorena quiere empezar por ahí en términos de producto y de competitividad que hemos podido ver para poder empezar a competir. Pues algunos mercados, Mario, pues han estado, digamos que abiertos también a ese envío de muestras y algunos también empresarios desde antes que saliera la resolución ya empezaron a hacer también algunas muestras. Para mí es supremamente importante que entendamos muy bien la regulación de los países. Creo que esto es primordial, primordial, antes de empezar porque me ha pasado mucho que las empresas sacan los productos y bueno, ¿dónde los llevo? Entonces, y esto no es exportar solamente café o exportar textiles, que puede ser mucho más sencillo. Esto es de entender muy bien la regulación de cada uno de los países, si bien con nuestra nueva regulación lo que se dijo es no queremos poner tantas trabas desde Colombia, sino lo que queremos desde acá es que ustedes poder facilitar el tema de comercio, pero sí necesitamos que las compañías entiendan muy bien, de acuerdo a su producto, la regulación. Y de acuerdo a la regulación, empezar a desarrollar productos. No primero no al revés, que es lo que Exacto. normalmente nos está pasando y usualmente nos pasa. Entonces, tengo este producto, ¿a dónde lo llevo? No, yo aquí sí, y es lo mismo que pasa en otros sectores y acá desde ProColombia que manejamos otro tipo de sectores, pues entendemos que a veces nuestra idiosincrasia también hace que lo veamos un poco más sencillo desde que yo saco mi producto y empiezo a entender cómo funcionan los mercados internacionales. Aquí mi llamado es un poco a hacer ese Esa revés. ingeniería inversa. Sí, total. Y Exacto. empezar a entender más bien cómo funcionan esos mercados internacionales, la regulación de esos países y de acuerdo a entender esa regulación de esos países, qué tipo de productos realmente yo podría sacar y con mi modelo de negocio, con qué tipo de producto podría empezar a desarrollar. Aquí tenemos, digamos que oportunidades para temas, digamos que medicinales, empiezan a abrirse también oportunidades para otros sectores también dentro de ProColombia, que empiezan a hacer los agroalimentos. Ahí empezamos también a tener dualidad dentro de sectores acá dentro de ProColombia y para nosotros es positivo porque de alguna manera pues es diversificar también las exportaciones tradicionales. Entonces, hemos hecho, digamos que un ejercicio muy juicioso de empezar a desarrollar estudios de mercado donde países que posiblemente podríamos llegar. Hemos desarrollado estudios de Australia, estamos desarrollando el estudio de Israel, estamos desarrollando también un estudio para Ecuador, para entender también cómo funciona también esa reglamentación. La reglamentación no es solamente nueva para nosotros, sino también para los países destino y así como nosotros también cambiamos, algunos países destino también están en constantes cambios. Entonces es muy estar actualizado con las regulaciones de los países para entender a nivel técnico qué tipo de productos de verdad se pueden llevar y qué empiezo también a desarrollar desde acá. Nosotros tenemos diferentes estudios, ahí vemos varias posibilidades. Pero necesitamos que también se den todos los pasos acá desde Colombia, desde INVIMA, desde lo que estaban comentando ustedes, precisamente dando respuestas para ese proceso de salida, porque sí o sí necesitamos esa reglamentación sanitaria, como cualquier otro agroalimento, esa reglamentación sanitaria del país destino que les da el aval para poder llegar a ese mercado internacional. Sí, es que ahorita, digamos, la lectura más global que yo pude hacer sobre la regulación y para tratar de resumírsela a mis clientes es prácticamente la exportación desde Colombia y como José David decía antes, ya está muy clara, ya las zonas grises prácticamente fueron aclaradas, valga la redundancia. Ahora, el elemento determinante para las exportaciones va a ser la regulación del país de destino. Es decir, aparte del recreativo y de cosas demasiado psicoactivas, prácticamente desde Colombia ya se puede exportar todo el resto, es decir, todo lo que son bienes industriales, productos farmacéuticos, algunos fitoterapéuticos, suplementos alimenticios. Entonces esa parte es muy clara y bueno, aquí voy a aprovechar para hacer el paréntesis de que nosotros desde CIA Comics Cannabis Division y desde Global Go, que somos reconocidos por haber sido los asesores y consultores para que empresas como Clever Leaves y como Canadrop puedan exportar después de estos 3 años
largos de experiencia, hemos decidido desarrollar este producto que se llama exportacannabis.com, que les va a enseñar a todas las empresas, pequeñas productoras, medianas y grandes, a tener toda la información y todo el conocimiento que necesitan muy paso a paso, muy detallado para poder exportar cannabis, porque acá hay algo que tienen que entender los grandes y los pequeños, y es que para poder exportar cualquier producto hay que seguir una serie de reglamentaciones, y para poder exportar cannabis hay que cumplir con otra serie de aspectos particulares. Este producto lo hemos desarrollado en conjunto entre Comex Cannabis Division y Global Go, y pues José David es uno de las personas detrás del proyecto. Entonces, José, cuéntanos rápidamente qué vamos a poder encontrar en este producto. Sí, Mario, pues yo creo que este producto nace como respuesta a lo que vimos en muchas consultorías, y es que todo se resume a planeación, ¿sí? Todo se resume a aprender de los errores de las empresas que iniciaron primero y no cometer los mismos errores, ¿sí? Entonces, esto es una serie de cursos, pues digamos que lo que hicimos fue modularlo porque sabemos que, como bien lo decíamos al inicio, desde que empezó a desaparecer la integración vertical, pues algunas empresas tomaron focos específicos. Entonces creamos un módulo que está destinado a material vegetal, donde vamos a ver exportación de semillas, de esquejes, de flor. Luego hay un segundo módulo que habla todo sobre materias primas y luego uno sobre el producto terminado. Esto se hace pues porque cuando uno va a responder la pregunta de qué tengo que hacer para exportar cannabis, la respuesta puede ser tan amplia y dual que puede durar 1 hora hablando. Entonces lo que hicimos fue modularla, pero todas con un tronco común. Todas están orientadas a la planeación, a la creación un poco más esquematizada de documentos, a entender las oportunidades, como lo decía José Alejandro, que tiene el gobierno. No profundizamos en zonas francas, pero sí en temas como los sistemas especiales de Plan Vallejo, temas que son importantes, que muchas veces las personas o las empresas no conocen, que es el tema de monetización. Y lo hicimos de una manera en tratar de quitar la información que no gira en torno a la exportación, ¿sí? En este caso puntual, tema de monetización, pues uno podría sentarse también horas a hablar sobre cómo es el tema de reportes en inversión extranjera para importaciones y X y Y, pero acá lo que hicimos fue todo lo que necesitas saber de exportaciones, pues lo ponemos sobre la mesa, también haciendo la claridad que esto no es algo que uno pueda crear una guía específica y que responda a todas las preguntas. Claramente para cada tipo de producto y para cada escenario podrá requerir de pronto la asesoría más puntual y más detallada de la revisión del caso. Pero yo creo que esto es una respuesta de planeación. Yo creo que es de decir a las empresas que vienen y que tienen grandes expectativas bajo esta nueva regulación de hay cosas que puedes ir haciendo ahorita. Y yo creo que lo que decían ahorita de que dependemos mucho de las regulaciones de destino, también siento que es un bajazo mental porque es una necesidad que ha estado desde el inicio. Desde el inicio ha sido necesario conocer qué se puede en destino y cómo se puede hacer. Entonces yo creo que acá un poco el llamado es a sentarse y ver todos los ejes que uno puede ir trabajando desde ahorita. Y por ejemplo pasa mucho con lo que sale en el 811, pero que se venía pidiendo y ya se venía evaluando desde los borradores. Entonces hablar que ahorita podemos hacer alimentos o hacer bebidas cuando sabíamos quizás 2 años atrás que hacia allá apuntaba la regulación, yo creo que nos invita, uno, a planear, y dos, a de pronto proyectar hacia dónde queremos que vaya un poco esta industria, verlo desde diferentes puntos de vista. Acá creo que es importante no solo que esté la parte empresarial, sino todas las personas que hacen el tema de investigación, todas las personas que han sido abanderadas de la planta y que quizás no son tan reconocidas, pero que tienen mucho conocimiento, y vuelve al mismo punto de integración. Yo creo que si la regulación nos permite tercerizar y nos permite integrarnos, yo creo que es importante llamar a la mesa a las personas quizás que no han sido tan escuchadas, pero que tienen mucho para aportar en esta industria y que realmente pueden catapultar a Colombia como Claro. primero en esta Y industria. sobre todo solucionar el vacío en temas de planeación logística que muchas empresas de cannabis enfocadas en producción, en cultivo, en secado, en transformación, dejan para el final toda la planeación logística, y pues eso es un tema que requiere algunos meses de planeación, y varios de mis clientes se han llevado sus regaños porque no planean logísticamente, y eso toma más tiempo, y sobre todo empresas que son nuevas, que nunca han exportado, que son nuevas en todo este tema. Entonces, este curso está diseñado para ustedes, está recopilada una curva de aprendizajes
de 5 años, que aprendimos con Clever Leaves, que aprendemos con Canadrop, que aprendimos con todos nuestros clientes. Entonces, todos invitados. Tenemos precios especiales para pequeños productores, para estudiantes y para organizaciones sociales. Por favor, contáctenos si podemos llegar a algún acuerdo. Entonces, todo esto nos lleva a hablar de las exportaciones. Y con este tema ya quiero empezar a redondear el cierre. ¿Cuáles son los mercados? Porque cuando empezamos a exportar en 2019, los mercados más prometedores eran Estados Unidos y Inglaterra, pero hemos visto que los últimos años la atención de los planes comerciales de las empresas se han empezado a diversificar. Yo veo que la América Latina empieza a tomar más relevancia, que mercados como el australiano, si bien es bien lejano, ha jugado un papel protagónico. Gustavo, ¿cómo has visto los mercados internacionales y dónde crees que vamos a poder seguir compitiendo? Mira, ya hablamos un poquito en específico de algunos países, pero yo retomo el punto de Lorena y es bien importante para pensar también en los mercados, pensar a dónde se puede llegar. O sea, claro. No solo es, o sea, cómo está el estado de la regulación, cuáles son las reglas de juego para poder entrar al país y qué demandan los clientes también a nivel de requisitos de producto y de calidad. No solo es cuáles son las normas y la regulación para entrar allá, sino también una vez nosotros ya teniendo experiencia en varios países, hemos exportado a más de 17, 20 países probando, estamos enfocados tal vez en 4 o 5 comerciales, pero tocamos muchos que nos dejaban llegar más desde la vía de investigación y demás, y ahí nos dimos cuenta que los mercados no son tantos, que además que exista regulación, tienen que existir también mercados desarrollados con clientes que ya están establecidos y que tienen unos requisitos particulares de productos que son los que deben llegar allá. Cuando uno ya se hace ese scanning, porque mucho mapa verde en el mundo y el mundo se sigue legalizando, pero cuando hace el scanning completo de ese mapa verde se encuentra con que no son tantos. Sí, el mercado es pequeño. Latinoamérica se ha desarrollado, Brasil sin duda es para mí el mercado, pues no solo por definición de tamaño país, sino también por la flexibilidad regulatoria que tiene, 100% farmacéutico, no es que llegue cualquier producto, tiene que ser productos terminados, grado farmacéutico, que logren un registro o el tipo de registro que el regulador permite, que es Anvisa. Mercado interesante, que quienes logren tener los niveles de calidad y el nivel de avance de desarrollo del producto puede aspirar a jugar en un mercado enorme de mucho potencial. Sí. Nosotros estamos muy bien conectados allí, vamos avanzando unos pasos importantes. Perú es otro país que reguló, legalizó, pero enfrenta una realidad como la de Colombia, creo yo, más en el lado de, tienen un modelo, digamos, de acceso rápido, o de, digamos, de los productos puedan llegar rápidamente a nivel de acceso, pero se enfrentan a una situación interna de mucho mercado, en el mercado negro, de las realidades que también mencionaba Juan David, donde hace que evidentemente, vuelvo con el tema, los costos de los productores totalmente legales y con los niveles de calidad no son competitivos frente a otras alternativas de acceso de pacientes en Perú. Y pues Perú es un país pequeño, entonces depende que cada quien dónde quiere jugar, donde haya mayor o menor potencial dado al tamaño de población y de cada oportunidad de cada mercado. Realmente no hay más. Para mí, en mi cabeza siempre son en la región Colombia, Perú y lo que ya hablamos de Colombia, Perú y Brasil. Lo demás hay unas acciones que se pueden hacer paso a paso en países como Argentina y Chile, pero no es clara la regulación, no está del todo decantado qué es lo que se puede llegar a hacer. Nosotros tenemos acciones comerciales allí, pero no son realmente de una atracción y de una cadencia importante en términos de volúmenes de productos. Si uno sale de la región, empieza a hablar un poco, Estados Unidos siempre se ha pensado que es un mercado, pero es un mercado que todavía a nivel federal se pueden ya hacer algunas cosas y desde Colombia y otros jugadores del mundo han encontrado el camino para trabajar con lo que llaman la industria de hemp, que es al final cannabis no psicoactivo abajo del 0.2%, desde la flor, desde el producto terminado, en toda su trazabilidad completa desde la elaboración del producto. Eso limita mucho lo que se puede hacer, es jugar solo con el mundo del CBD en cierta forma. Es un mercado altamente competitivo que si uno quiere entrar, tiene que entrar con altos volúmenes, a empezar a pelear en un mercado que ya los precios han bajado muchísimo. Pero pues es un mercado, ya sería estrategia de compañía si quiere jugar en ese nicho de mercado del CBD en un país que pues tiene ya una oferta importante y competidores y un modelo muy agresivo en términos de competencia interna. Y donde están los otros mercados importantes, Europa sin duda es un mercado, pero realmente donde hay actividad y donde se puede llegar con claridad en términos de regulación, clientes y industria desarrollándose sin duda es Alemania. Pero es un mercado duro de llegar, es un mercado que tiene las exigencias más altas a nivel de calidad
tanto en los productos medicinales terminados, farmacéuticos, como ahora en la flor. Nosotros ya llegamos en la flor con nuestra operación desde Portugal. Próximamente estaremos por llegar con nuestra operación de flor también de Colombia. Pero es lo mismo, hay que entender, es cierto que podemos llegar, es un mercado grande, es un mercado tal vez el que más se viene desarrollando de los mercados internacionales si uno saca de esta conversación Estados Unidos y Canadá. Pero para llegar allá hay que cumplir, hay que todo el mundo poner los pies en la tierra y entender cuáles son los requisitos tanto regulatorios como de calidad de producto con los cuales se puede llegar a un mercado como el alemán. Listo. Israel es otro mercado que se viene moviendo muy bien. Flor tiene una última, digamos, un nuevo momento, digamos, de efervescencia de todo lo que puede pasar en el mundo de la flor al interior de Israel, donde hay un consumo importante de flor medicinal. Pero los requisitos allí cambian un poco, regulatoriamente es claro, pero a nivel de calidad de producto, en términos de los GACPs, GMPs y los específicos de Israel, hacen que el proceso, digamos, de certificación de los productos de calidad sea tal vez el más complejo del mundo. Y pues lo mismo, hay que entender cómo poder ajustarse aquí en Colombia a estos niveles de producción que exigen los israelitas y poder llegar a ese mercado. Australia es el otro que está bastante desarrollado, o desarrollándose, por decirlo así, es un mercado interesante. Tiene sus flexibilidades en términos de acceso, tiene su claridad en términos regulatorios, tiene una demanda ya importante de jugadores que están buscando formatos de producto, tanto los extractos como la flor. Pero creo que tiene otras complejidades y ustedes más lo saben más que nadie, son las complejidades logísticas, ¿no? Y hay que llegar hasta Israel, hasta Australia, ¿no? Al otro lado del mundo. Entonces, las estabilidades de los productos, las condiciones técnicas de la logística. Entonces, todo tiene su... Ahí esa ruta que siempre suena atemorizante, ya la hemos repetido una decena de veces, entonces digamos que hemos alcanzado un nivel de madurez de exportación a Australia. Claro, en la experiencia que hemos hecho muchos, pero lo que quiero decir es, desafortunadamente es un mercado que está lejos, ¿no? No naturalmente empieza en un desarrollo de expansión internacional por los mercados más cerca de la región, tal vez llega a Estados Unidos, se expande a Europa, pues nunca piensa el día uno en Australia. Entonces, quienes quieran ¿no? entender dónde están las oportunidades, afecta y todo, día uno, día cero, tienen que pensar en que tienen que lidiar con un manejo, y tiene que ver con muchas cosas, ¿no? El desarrollo comercial, la logística, la entrega del producto, tiene sus bemoles. Listo. Y existen unos países en Europa que son los llamamos como de segunda capa, que se vienen desarrollando, que hay que tenerlos en el radar, pero dentro de la Comunidad Europea están pasando cosas y vamos a ver qué pasa. Francia viene con una atracción, Italia viene con unos proyectos internos de gobierno, ya existen temas en Dinamarca, Polonia, pero la realidad de eso es que todavía son mercados muy pequeños y no tan claros, por ejemplo, como el alemán, en qué se puede accionar por lo menos en el corto plazo. Nosotros lo tenemos más a la visual de mediano plazo, no necesariamente a largo plazo, esos mercados dentro de la Comunidad Europea. Listo. Bueno, no sé si en este aspecto quiera Lorena o Juan David intervenir. Gustavo no me dejó nada. Sí, yo sé. El tío lo sabe todo. Pues hemos trabajado juntos en todo eso, ¿no? Entonces, yo iba a decir lo mismo. Gustavo dijo hasta la lista de países, ni siquiera por regiones, entonces... Total, yo creo que ahí también esos nuevos actores que se empiezan a sumar, como le decía Gustavo, pues hay que entender también cómo finalmente se va a desarrollar esa regulación. Ahí también creo que faltó Costa Rica y Panamá, que tal vez están ahí trabajando en sus temas regulatorios que todavía no se han desarrollado, pero que ahí están trabajando y que muy seguramente de pronto se van a sumar. Es como estar al tanto como de realmente los mercados. El año pasado más o menos el 27% de las exportaciones se las llevó a Australia, así como para dar un 27%, el 14% se lo llevó Reino Unido, el siguiente más o menos Israel, y ahí empieza a bajar Estados Unidos, Brasil, Argentina, Perú, Alemania, Suiza, empiezan a bajar y pues exportamos alrededor de 5.2 millones de dólares el año pasado desde Colombia. Esto cabe aclarar que es con análisis desde ProColombia, no solamente como sacar las exportaciones de las compañías, sino es identificar que realmente son productos de estas características de cannabis. Y pues lo que podíamos exportar hasta el año pasado, que eran extractos, semillas, fitoterapéuticos, algo de productos terminados como los cosméticos,
Ahí más o menos como es el mapa como de exportaciones que tenemos hasta el año pasado y pues creemos firmemente que se va a sumar más países, que se van a sumar más productos ahora en este año. Claro. De hecho, solamente para comparar enero, crecimos bastante, solamente en enero tuvimos un crecimiento más o menos del 150% en exportaciones si comparamos 2020 y 2021. Súper, súper. Y pues ahí también toca ver el impacto real que va a tener la nueva regulación sobre los posibles nuevos compradores, porque va a tomar un tiempo y una transición. Dale. Yo quería hablar de eso, Mario, porque es que ahorita puede que hayamos autorizado la exportación de flor seca, Sí. pero ahora viene que la gente estandarice esos procesos internamente y con el gobierno, que entienda el mercado, todos los mercados que Gustavo ya muy amablemente nos dijo. Entonces, oiga, ¿cómo me pide cada uno de estos países que me pide? Y eso va a tomar otro tiempo. Entonces, yo creo que el impacto real, para que seamos realistas con los inversionistas de sus respectivas empresas y con las mismas personas que estamos dentro del sector, el impacto real lo vamos a sentir es el próximo año. Yo creo que este año todavía vamos a ver una mejoría, pero el impacto fuerte, cuando ya todo el mercado, digamos, haya entendido cómo es, haya tenido tiempo de buscar sus clientes, lo vamos a ver es el próximo año. Y adicional a eso, como pues para redondear un poco la idea, si nos damos cuenta en todos los países y lo anclamos con una de las ideas que hablábamos al inicio, por ejemplo, Canadrop dijo, tenemos que tener GMP y nosotros lo queríamos tener y queríamos tener todas las certificaciones, pero veíamos mucho de otras empresas que no. Y era respetable porque en ese momento, como decíamos ahorita, de pronto no lo sentíamos todos como tan imperativo. Ahora lo que más abre los mercados son estas certificaciones de calidad que podemos sacar con mucha o poca inversión, depende de pues, el estilo de cada empresa. Y ahí hago una paréntesis para hablar de algo que tocó Gustavo. Entrar al mercado de Israel es bien complicado porque la certificación CUMS es bien difícil de sacar. Ahora, si todas las empresas tenemos en mente cuáles son las certificaciones que tenemos que tener, pues vamos a tener ya ahora sí todos estos mercados que Gustavo estaba enumerando y podemos atacar cualquiera. Pero entonces la clave para atacarlos es tener un producto de calidad y con las certificaciones adecuadas. Y a veces eso toma años. Claro. José, ¿tenías un apunte? Sí, yo quisiera mencionar dos asuntos ahí que me parecen bien importantes en el tema de acceso a mercados. Y son, bueno, primero, que este es el momento en el que el gobierno necesita ponerse muchísimo las pilas en el tema de los acuerdos de cooperación como técnica entre las agencias, entre los INVIMAS y los ICAS de los diferentes estados para que tengamos una correspondencia, una comunicación en el mismo idioma con los países de destino. Y para que los mercados de destino reconozcan los estándares de calidad de los diferentes estándares de calidad de Colombia. Uno es eso, hay una cantidad de convenios interadministrativos que hacer y que cerrar para que los países se hablen. Y lo segundo, y tiene que ver mucho también con el tema de precisamente de zonas francas, no necesariamente colombianas, sino alrededor del mundo, y es lo siguiente, y es que cuando uno piensa, por ejemplo, en la entrada a Europa y uno piensa en la entrada a Alemania, que es como un mercado aspiracional ahorita para las empresas, entonces uno dice, bueno, nos toca en la ingeniería reversa que mencionaba Lorena, nos toca tener pues el EU GMP para entrar a Alemania. Entonces, bueno, una empresa podría decir, nosotros vamos a hacer ese camino, vamos a certificarnos y vamos nosotros a tener ese sello de certificación. Ese es un camino y ese es un modelo de negocio. Otro modelo de negocio que yo he visto y que se está desarrollando y que habrá que ver si resulta exitoso es, hay empresas, eslabones de la cadena que están diciéndole, oigan, yo ya estoy aquí en Europa, yo ya tengo un pie aquí, tengo una facilidad en una zona franca europea, en un territorio, digamos, no aduanero europeo. Tráigame su producto, que no tiene que ser EU GMP, tráigame su producto con unos estándares mínimos de calidad
y aquí le ponemos el moñito y lo sacamos como producto EU GMP. Sí, Habrá que eso ver. está todavía ahí. Hay Sí, gente que promete eso, gente que está tratando de hacerlo, pero sí, le entiendo por dónde va exacto. la línea. Exacto, mi punto es, eso sé que se está ofreciendo y sé que hay empresas metidas en eso. Habrá que ver si eso resulta, si eso es un modelo viable en realidad, o si definitivamente no lo es. Y habrá que ver cómo funciona eso, por ejemplo, cuando hablamos de EU GMP o cuando hablamos de las GMPs aplicables en otros países como en Australia, como en Brasil, como en otros lugares. Entonces, mis dos comentarios tenían que ver con eso, con el tema de los convenios interadministrativos y con esa atomización, digamos, de las labores para poder llegar Cierto. a esos mercados aspiracionales. Y dinamizar y flexibilizar y encontrar aliados, no solamente locales, sino internacionales. Claro, Eh, eso está sobre la mesa. claro, Entonces, tenemos que empezar a recoger la mesa. Está buenísima la charla y podríamos seguir aquí todo el día, pero no se puede. Tenemos que ir a almorzar. Entonces, quisiera mandarles un último minutico para que en general nos den un cierre en esta tónica del ahora qué. Ahora qué, Gustavo. No, yo diría que ahora hay nuevas oportunidades. Creo que ahora sí es la industria del cannabis. Antes era una industria del cannabis medicinal. Ahorita tenemos otras oportunidades sobre otras aplicaciones del potencial de la planta en otras industrias. Y diría que ahora la flor es un juego, pero ya lo dijimos, ¿no? Hay que entender cuáles son la forma de llegar a cada uno de los mercados y hacerlo de la forma correcta para no volver a estrellarse con que no tienen GMP o lo que sea. Entonces, De acuerdo. ahora se viene un buen momento para la industria, creo yo. Creo que después de haber pasado unos años, viene una buena perspectiva. Sí, de que mejora, mejora, es verdad. En esa misma línea, ahora quejo Juan David Rojas. Pues desde el lado de los empresarios, yo creo que a trabajar más duro, porque más oportunidades quiere decir que nos toca ponernos las pilas y dar la talla de lo que está exigiendo y esperando el mercado internacional de nosotros. A nivel de gobierno, creo que es una muy buena oportunidad y lo dejo ahí por si acaso alguien del gobierno nos está oyendo o alguien que tenga contactos en el gobierno nos está oyendo. Yo creo que es el momento adecuado de establecer una mesa de cannabis, digamos, que ataque no solo las asociaciones, no solo al gobierno, sino que incluya a los pequeños, que incluya a los actores secundarios y proveedores del sector, para que entre todos, por unos años, por unos meses, por un tiempo, veamos las formas de dinamizar mejor tanto la ley como los procesos, porque yo, por ejemplo, desde el punto de vista de un empresario que está súper regulado, no tengo problema en que me pongan 10.000 requerimientos, pero si los requerimientos se demoran una semana en salir, no si se demoran un año y medio cada uno, un año o 3 meses. Entonces yo creo que es el momento y más aprovechando el momento histórico, porque actualmente hoy en día hay más de 20, 25 países que están tramitando leyes de cannabis medicinal. Entonces nuestro mercado va a seguir creciendo, la tendencia global es hacia la legalización y hacia la apertura. Entonces nosotros tenemos que ponernos las pilas, no solo como empresarios, sino de la mano del gobierno, a ver cuáles son esas políticas que nos van a permitir tener éxito en el mercado internacional en el corto, mediano y largo plazo. Y pues esa sería una de las propuestas. Yo creo que deberíamos buscar una mesa de trabajo más amplia que las que el gobierno hace actualmente, porque Ajá. actualmente yo siento que sigue siendo muy de las asociaciones, de etcétera, pero no somos muchas más las personas que no están en una asociación, que somos pequeños empresarios o medianos De y acuerdo. y que tenemos un input válido para dar al gobierno. Incluso los pacientes, que pues los pacientes no tuvimos tiempo de hablar de los pacientes hoy porque el acceso para los pacientes sigue siendo muy, muy escaso y sobre todo supremamente costoso. Eh, Sigamos por ahí. ¿Quién levanta la mano ahora para responderme? ¿Ahora qué? José David Pedras, por favor. Yo creo que ahora más que nunca es de sumar esfuerzo. Yo creo que el tema si bien hay muchas actividades, o te decía ahorita Juan que hay mucho trabajo por hacer, yo creo que si como industria queremos crecer, no se puede crecer de manera individual. Yo creo que es necesario lo que uno llama competencia, tratar de buscar es un aliado.
y yo creo que así podemos llegar como industria y como país a un mejor término. Entonces yo creo que mi mensaje es pues, aprender de los errores, aprender de lo que ha sido ya un camino recorrido el cannabis y buscar alianzas, buscar generar valor, no a partir de hacerlo totalmente como empresa, y también invitación para las asociaciones, porque yo creo que lo que hemos visto, eso sí lo hago como a comentario personal, es, digamos que cada asociación ha tenido como un eje y ha querido tomar como una bandera sobre algún punto, pero no sé cómo está la articulación entre las mismas asociaciones. Entonces yo creo que es importante en esa suma de actores que tratemos de empujar todos hacia el mismo lado y con una misma fuerza. Vale, listo, José. Lorena, yo sé que tienes que ir. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué Muy bien. hacemos, Lorena? Dinos. Ahora que, pues yo creo que así como lo dicen todos mis antecesores, creo que estamos súper listos para trabajar con estos nuevos sectores que se empiezan a abrir, estas nuevas oportunidades en los diferentes mercados, revisando muy bien regulaciones, revisando efectivamente que cumplamos con las certificaciones y con las calidades que piden estos diferentes mercados. Estamos súper abiertos también para trabajar desde acá con las oficinas comerciales. Estamos construyendo unos nuevos perfiles de países también para darles nuevo conocimiento también a los nuevos empresarios que todavía no tienen tan claro cómo, ni a dónde, ni quiénes son los actores. Estamos también trabajando por la segunda rueda de cannabis medicinal que vamos a desarrollar en octubre de este año. Les contaré también una vez tengamos el lugar, va a ser de manera presencial. También ahora que es muy importante que se unan también a estas entidades de gobierno como lo puede ser la Alcaldía de Bogotá, que tiene unos recursos importantes para la industria, como Colombia Productiva, que también tiene unos recursos importantes para la industria y que ellos son encargados también de alguna manera de incentivar el mercado y fomentar el mercado nacional y de alguna manera fortalecer ese mercado que sí o sí bien después nos pega a nosotros en los temas de exportaciones, pero estaría bien que ustedes también se acerquen a estas entidades que se encargan de hacer fortalecimiento nacional y que de pronto también tienen algunos recursos que son importantes que ustedes conozcan. Esto no es algo que salga normalmente en el periódico ni en las noticias, por eso hay que estar supremamente conectado y desde acá, desde nuestras regiones y desde nuestras 8 oficinas a nivel regional, atendemos pues todos los departamentos, así que muy acorde con acompañarlos en esos procesos de internacionalización, bien sea que ya por favor tengan licencia, tengan producto y desde acá estamos muy listos para acompañarlos y ayudarlos en todos sus procesos. Súper, gracias Lorena por acompañarnos y te Muchas llamaré gracias por la próximamente. invitación. Vale, lo mismo, gracias por aceptar. José, Abusaid, tienes un último minuto para iluminarnos. ¿Qué Bueno, hacemos ahora? entonces, gracias. Entonces, ahora que yo pienso que ahora que el marco regulatorio está completo, es el momento de que las empresas empiecen a ubicarse en dónde quieren estar, en qué eslabón de la cadena quieren estar, qué tipo de producto, a qué tipo de mercado, mercado nacional, mercado internacional, etcétera. Y empezar a hacer, me parece clarísimo el mensaje que discutimos hace un rato de hacer ingeniería reversa, porque estos productos altamente regulados no son de que uno saque un producto y después vaya, mire a ver quién se lo compre, sino al revés, a quién le quiero vender y después me voy de ahí para atrás haciendo toda la cadena a ver hasta dónde, desde dónde tengo que arrancar. Entonces, ubicarse en el eslabón donde yo quiera estar, hacer ingeniería reversa y como les mencionaba en uno de mis comentarios iniciales, hacer colaboración empresarial, porque definitivamente toca que se empiecen a articular los distintos eslabones. Entonces, yo pienso que la cosa es por ese lado, ubicarse donde quiero estar, hacer ingeniería reversa y colaborar con los que necesite colaborar. Listo. José, muchas gracias a todos los que asistieron, a todos nuestros participantes. Muchísimas gracias por sus aportes. No olviden, estamos lanzando Exporta Cannabis, que pues es como varias personas dijeron acá. Yo creí que iba a ser el único que iba a usar la palabra democratizar. Queremos democratizar el conocimiento para que puedan todas las empresas hacer exportaciones seguras, que cumplan con el 100% de los requisitos, que le permitan a sus compradores tener la tranquilidad de que sus exportaciones van a estar hechas, minimizar riesgos, optimizar recursos. Todo eso está en Exporta Cannabis, que
por una inversión muy chica, prácticamente les permite estructurar toda su operación de comercio exterior, algo que sin duda vale la pena para cualquier empresario, para cualquier profesional. Para todos, muchas gracias. Nos vemos próximamente con algún otro webinar y alguna otra charla. Ojalá no los hayamos aburrido. No, mentira, estuvo muy buena la charla. Que tengan un muy buen almuerzo y hasta la próxima. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Excelente día para todos. Hasta